Hola oyentes de Radio Sefarad, una vez más nos encontramos con Alicia Benmergui en Milim, la historia de las diásporas, para seguir hablando de este último capítulo tan grande y tan importante que es la construcción de este nuevo Estado de Israel. Hoy seguiremos hablando de ello, ¿no? Sí, porque en este caso, lo que pasa es que, bueno, yo estoy fascinada, tengo que reconocerlo, con la Biblioteca Nacional de Israel. En general, siempre creo que desde que era chica, las bibliotecas me parecen lugares fascinantes, pero esta, y además el material que se encuentra delante de ella, yo no sé buscar completamente dentro de todo eso, es una cosa abrumadora, pero bueno, estas cosas siempre las encuentro, existen en otros lugares, pero así con historias detalladas, o esta como las que quiero contar ahora, no es fácil encontrarlo en otros lugares. Entonces cuando empezamos ya, ¿puedo seguir hablando? Sí, estamos en ello. Bueno, cuando yo conté, esto no tiene que ver con una historia personal, sino para usarla por la cuestión del tema. Yo conté que la única hermana mujer de mi mamá se fue a Israel, no me acuerdo si en el 49 o en el 50. Y pasados unos años vino a visitarnos. Y entonces trajo muchas cosas de los yemenitas. Mi tía era era artista. Sí, porque era escultora, tenía una serie de cosas y tenía muy buen gusto con esas cosas. Y trajo cosas de ellos, una cadenita de plata preciosa que todavía la tengo, toda trabajada, un huevo de cera que era hermosísimo, me acuerdo, que era una especialidad de ellas, dijo mi tía, montones de cosas que ellos hacían. Y para mí, qué sé yo, en aquellos años, yemenita era una cosa de lo más exótica. En general, cosas que contaba mi tía eran para mí bastante exóticas, era bastante chica en ese tiempo. Y bueno, y después creo que con vos hicimos también la historia del judaísmo yemenita, que es prácticamente el más antiguo de la diáspora judía. Son los que estaban ahí, creo que en el sur de la península, de donde estaba, de donde Mahoma creó el Islam. Y si mal no recuerdo, porque eso no tuve tiempo de repasarlo, en todo lo que nosotros trabajamos con la historia de los yemenitas, me parece que les pasó bastante como les pasó a los judíos de Persia o de Irán, más que de Persia, de Irán. Sí, prácticamente fue toda la historia de los judíos casi de Persia, porque después de Ciro, de los otros que los mandaron a cuidar Jerusalén, los judíos nunca la pasaron bien allá. Y tampoco en el Yemen. Tuvieron vidas muy dolorosas, muy terribles, y bueno, y esta es una historia que tiene que ver con eso. Pero además hay algo que quisiera agregar, porque una vez leí y lo traduje, me dio mucho trabajo, la historia de la música, de la música ritual judía. Bueno, los judíos siempre cantaron, digamos, los judíos son los inventores de la religión, así para decirlo de un modo poco respetuoso, y de los cantos y de todo eso. El judaísmo es el primer monoteísmo. Y lo que decía un especialista, y eso lo traduje, es que gran parte de esa música que los judíos han tenido dentro de sus rituales provino de ahí del Yemen. Y que las grandes transmisoras de todo eso eran las mujeres. Y bueno, siempre me acuerdo de eso y siempre lo pienso. Y bueno, y cuando escucho y vuelvo a escuchar a Ofra Haza, ella me gusta mucho, a mí me sigue gustando. Pienso en ese artículo y todo lo que contaba en él este especialista. Y bueno, en este caso esta es la historia de una familia, y vuelvo a pensar, a decirte lo mismo que te dije la vez pasada, son historias medias como inusitadas, como decir, bueno, fíjate lo que se les ocurrió a esta gente, que era la familia. ¿Sabés cómo se pronuncia el apellido ese? Abshush, no sé, sinceramente, cómo se pronuncia. Es la historia de una familia cuyo primer, el que funda esta familia, porque fue una familia de una gran fortuna importantísima,
era el nombre Suleimán. Yo tengo entendido que el nombre Suleimán es un nombre de carácter musulmán, que no es propio de los judíos. Bueno, pero es la versión árabe de Salomón, Suleimán. Ah, sí, bueno, es lo mismo que Ibrahim, que es la de Abraham. Claro. Sí. Bueno, lo cierto es que Suleimán, si vivían ahí, lógico que pudiera llamarse de esa manera. Bueno, lo cierto es que este Suleimán es alguien que nace a mediados del siglo XIX en una familia muy, muy pobre, donde el padre se muere joven. Estas cosas, históricamente hay todo un texto sobre eso. Los hombres se morían antes que las mujeres porque generalmente eran mucho mayores que las mujeres, y las mujeres se morían de parto. Por eso hay tantas historias de madrastras. Bueno, lo cierto es que este chico, que era el menor de una familia, creo que de 5 hermanos, se tiene que ir a trabajar, y uno de los oficios que practicaban los yemenitas, los judíos yemenitas, era el de caldereros, trabajaban los metales. Parece que eran bastante despreciados. Tendría que repasar todo eso, pero lo que recuerdo es que eran bastante despreciados y maltratados. No se les permitía desarrollar tareas donde pudieran avanzar o crecer económicamente, pero lo cierto es que eran caldereros, hacían todas cosas de metal, eran herreros, era un trabajo, pero se dio cuenta, no está contado con detalle esta historia, porque esta historia proviene de toda un archivo de la familia Abshush, que un nieto de este Suleimán, le dejó como, se la dejó a la Biblioteca Nacional de Israel, y entonces ahí están contados los detalles, pero no queda claro cómo él sale de eso, se da cuenta que era un oficio muy penoso, pero además de penoso, donde nunca iba a hacer nada, y se dedicó al comercio. Y entonces así, en ese relato, que está contado, vos lo tenés, ustedes lo tienen ahí, cuenta que hizo una fortuna, y una gran fortuna, y hizo toda una cadena de negocios, creo que por todo el Yemen, y después se extendió hacia afuera. Y este hombre, además de ser muy hábil para hacer negocios, evidentemente haber salido de semejante pobreza y haber logrado lo que logró significa haber tenido mucha inteligencia. Y lo cierto es que además era una persona bondadosa. Mientras recorrió el Yemen se dio cuenta de la gran miseria y de los padecimientos que tenían estos judíos que vivían ahí. No la pasaban nada bien en el Yemen. Y entonces decidió que había que hacer algo para ayudarlos, para paliar esa miseria, ese atraso y ese maltrato en el que vivían sometidos por los musulmanes. Lo cierto es que hace toda una tarea de beneficencia, pero lo que cuenta, él tiene un nieto que se llama Yehiel, que después va a ser el segundo protagonista de esta historia, y cuenta que el abuelo hace esta cadena de negocios, pero la hace con una cosa también de secreta ayuda, usa esos negocios que él tiene para ayudar a estas distintas comunidades judías que están dispersas por allí. Y entonces lo que el nieto cuenta, y eso es muy interesante, cómo los lugares donde estaban las casas donde ellos vivían no eran lugares privados. En esas casas que tenía el abuelo, ahí estaban siempre llenas de gente, privacidad no había. ¿Por qué? Porque en esas casas, vaya a saber, habrán sido grandes residencias, estaban los negocios, los almacenes, estaban lugares donde venían la gente que comía y dormía, venían embajadores, eran como grandes oficinas además, oficinas donde se llevaban a cabo los negocios de finanzas y también donde se compraba y se vendía. Era una especie de, no sé cómo denominarlo, porque yo escuché que esas cosas habían, pero no las he visto. Y bueno, y entonces cuenta que también ahí se realizaban los casamientos y los duelos, debían ser lugares muy extensos, y él se crió ahí.
viendo todo ese ir y venir, y además toda esa, cómo venía la gente a buscar el pan. Eso creo que lo contamos en otra historia, de cómo venían a buscar el pan fresco para poder recibirlo y tener también una forma de ayuda. Yo creo que esto pasaba, no me acuerdo en qué lugar de Irán también, donde los que eran, de cómo los que podían les entregaban a la gente que no tenía de comer por lo menos el pan de la mañana o algún otro tipo de ayuda. Bueno, lo cierto es que este hombre se muere, y cuando él se muere, Suleimán, esto le queda, esa herencia le queda a la familia. Y aquí se hace una cosa muy, muy grande, prácticamente creo que es internacional. El nieto Yehiel vive en Sana. Me olvidé de contar que una de las cosas más espantosas que pasó es que hubo un sitio en Sana. Sana es la capital del Yemen. Parece ser, él escribió un libro, Suleimán, de memorias, donde contó que los 2/3 de la población de Sana murieron durante el asedio que padecieron, y que él ahí se dedicó con toda su energía y con toda su pasión a tratar de salvar a los judíos que vivían ahí, porque el padecimiento fue muy grande. Así que es una historia de padecimientos la que tienen estos judíos del Yemen. Él vivía, Yehiel, en Sana, y en un momento dado decide trasladarse a Adén. Muchos de los judíos que llevaron o que ascendieron económicamente se instalaron a Adén, y parece que en Adén, y parece ser que sigue siendo así todavía, los judíos la pasaban en el puerto de Adén mucho mejor, pero muchísimo mejor de lo que estaban ahí en el Yemen. Yo creo que en el Yemen ahora no existen más judíos. Creo que los últimos se los llevaron sectores religiosos, pero no permitieron que fueran a Israel. Se los llevaron a Inglaterra, donde son muy amados los judíos. Bueno, no son maltratados, pero bueno, esas cosas que hace a veces la religión, qué sé yo. Bueno, no voy a hablar sobre eso. Lo cierto es que este hombre toma contacto ahí con las organizaciones judías, sobre todo sionistas, y empieza también a desarrollar esa tarea filantrópica. El texto dice, por quien lo escribió, que estaba en el ADN de su sangre, más que en el ADN, en todo lo que él vio y con lo que él se crió. Y entonces decide ayudar a la comunidad de ahí, y desarrolla toda una cadena de ayuda para los judíos del Yemen. Hace todo lo posible para llegar a paliar la situación de esta gente que era muy dura. Pero sí, también ahí se hizo sionista. Y entonces en el año 1930, el abuelo de él creo que murió 28, o en el 29, no me acuerdo bien cuándo, y él se fue a vivir a Israel en 1930. Y entonces ahí continúan, se encuentra ahí en Tel Aviv con su familia, donde ya estaba en esta cadena de negocios, y se integra a ellos, y también después ahí empiezan a desarrollar toda una tarea para favorecer a los judíos del Yemen. Porque a partir de ahí ellos van a hacer dos cosas. La familia va a ayudar a los que están ahí en el Yemen, y utilizan sus cadenas de negocios. Dice que para esa época no había bancos para poderles mandar cheques o algo así a las familias menesterosas que estaban ahí y que tenían familiares ahí en Israel. Y entonces estos negocios sirven para hacer transferencias de dinero de los que estaban en Israel, los yemenitas, que se lo mandaban a el Yemen. Los negocios se entregaban el dinero. Lo que dicen ahí en los archivos es que están anotadas todas las entregas de dinero que se hacían, que eran muy minuciosas. Y además vienen refugiados a Israel. Entonces, cómo se dedican también a ayudarlos a los que están viniendo. Porque en un momento dado en Adén se fue un montón de gente del Yemen,
y el mandato no daba la autorización para que entraran a Israel. Era el Yishuf en ese momento. Y entonces dice que también la gente en Adén se moría de hambre, había enfermedades, había una superpoblación que había que ayudarla. Y entonces este hombre se dedica a esta familia, porque es él y un primo de él, se dedican a varias cosas. Establecen se relacionan con la agencia judía, y además de relacionarse con la agencia judía, deciden ayudar a la educación de los chicos del Yemen. Y no solo de los chicos del Yemen, hacen como una especie de alianza israelita universal, pero la hacen ellos. Y entonces se dedican a educar a los chicos y a las chicas también, una cosa que no se estiraba y no era costumbre en el Yemen, ni era tampoco de las familias de Medio Oriente. No hacía falta que las mujeres estudiaran. Las mujeres estaban para casarse, parir y cuidar de la familia. No, ahí este hombre tiene una visión más amplia, más moderna y mirando hacia el futuro. Se ve que era una persona extremadamente inteligente. Era varias cosas, dicen que era escritor, que además de ser habilísimo también para los negocios, era poeta, hizo muchas cosas Yehiel. Y entonces se dedican a la educación de los chicos y de las chicas, que era algo tan importante. Y bueno, se les imparte educación religiosa, por supuesto, porque si no, hoy veis, pero también educación general, educación secular, para que les sirviera para la vida cotidiana, y además hebreo, para que pudieran en Israel valerse por sus propios medios. Y acá entonces él, al haberse hecho sionista, se da cuenta que él tiene que contar con la ayuda de los rabinos que están ahí en el Yemen, y entonces se dirige a ellos y les explica por qué es necesario sacar a los judíos del Yemen, porque las condiciones eran muy precarias y eran peligrosas. Era cada vez más insostenible la vida de los judíos ahí en el Yemen. Entonces, ¿cómo se hace para llevarlos y para que hagan aliyá? Y bueno, de eso también va a trabajar con el gobierno, y sobre todo se ocupa entonces primero de sacar chicos huérfanos. Lo que explican en el texto, que es muy interesante, van a trabajar también con Henrietta Szoll. Y una de las cosas que hacen, de las prioridades que ellos tienen, de sacar a los chicos huérfanos, que hay muchos, había muchos en ese momento en el Yemen, era sacarlos porque, de acuerdo a la lógica o a la teología, o qué sé yo, no sé cuál era el sistema musulmán, y todos sabemos que salvo en Turquía, y no sé a Turquía cuánto le va a durar, el tema de la religión era la que gobernaba. La Sharia era lo que estaba en el fondo de toda la legislación de los países islámicos. Bueno, lo cierto es que esos chicos huérfanos, si no tenían quien los eran de propiedad casi del Estado. Y entonces los musulmanes los entregaban a familias musulmanas para que los criaran y los educaran como musulmanes. Así que esta era una prioridad urgente que tenía esta familia, los Absush, y entonces después de sacar de otros lugares, no está dicho de dónde, pero se supone eso lo hacían con Henrietta Szoll, los mismos que cuando trajeron a los chicos de ahí, de Irán, los que se salvaron después de la Shoah, y entonces los llevaron a estos chicos a Israel para instalarlos allá y evitar que fueran convertidos al Islam. Así que hay toda una historia de un trabajo muy intenso en todo lo que tiene que ver con la ayuda, la alianza de estos judíos yemenitas. Y una de las cosas que cuenta es que era tan inteligente el Yehiel
que él compromete también al gobierno del ISU para que se interese por el destino de estos refugiados. Y entonces como era tan hábil para los negocios, le pide al alcalde de Tel Aviv que la recaudación de un día de los cines se dedique para la instalación y la ayuda a estos judíos yemenitas. Dice que él estuvo hasta fines de los años 90, pero yo sé que él dice que eran los últimos remanentes de población yemenita que quedaban, de judíos que quedaban ahí en el Yemen, pero yo tengo entendido que no hace tantos años los religiosos de los que están no sé si son de los Neturei Karta, no tengo claro qué ortodoxos que son, los sacaron y los llevaron directamente a Inglaterra, porque no aceptan a Israel como un país judío. Eso es otra historia y bueno, otra vez lo dejamos ahí. Lo cierto es que dice que él estuvo, Yehiel, en los últimos, con los últimos remanentes de esta inmigración yemenita, y se murió en el 2002 a los 90 años. Pero lo que es muy interesante, todo lo que representó y todo lo que significó, cómo trató de que vinieran educados, preparados para desarrollar su propia existencia, porque digamos como que el mundo yemenita ese mundo judío era un mundo también de gente muy atrasada, sí, vivían de acuerdo, no por nada se hizo la Alianza Israelita Universal y se la puso sobre todo en los países del Medio Oriente, y diría que también no por nada aquellos que no eran judíos y podían y tenían los medios y la influencia necesaria, estoy hablando de estos países del Medio Oriente, y musulmanes educaron a sus hijos también en estas escuelas judías. Así que el Yemen era un mundo perdido. Creo que cuando llegaron a Israel muchos venían con sus dos mujeres, supongo que los que podían mantenerlas. Todavía se practicaba la poligamia, eran bastante orientales en sus maneras y sus modos de pensar también. Así que no sé si crees que tenemos algo más para hablar de toda esta historia, pero a mí me parece fascinante que una familia como esta haya dedicado no solo su fortuna, su tiempo, su pasión, y cómo también lo hicieron en un estilo moderno, no se quedaron hundidos en ese pasado ni melancólicos, y al contrario procuraron un mejor destino para los suyos, trayéndolos a Israel, y sobre todo para las mujeres. En general, yo que miré en Marruecos, estuve mirando, siempre me dio, yo creo que te lo dije una vez, que me dio mucha pena de ver cómo hombres tan hábiles, en qué condiciones trabajan y qué vidas tienen. Estoy hablando de lo que se ve a simple vista. La verdad que no soy experta en temas de judíos de Marruecos y tampoco quiero hacerlo. Pero después de yo creo que también te conté que una vez vi un programa de televisión hecho en España de cómo la pasaban las mujeres de Marruecos, sobre todo las que mandaban a trabajar a la cosecha de frutillas en España y todo eso. Y entonces ahí dije, siempre me dan pena los hombres, pero lo que tengo que mirar es qué les pasa a esas mujeres. Y a pesar de que todos los guías nos decían que empecé hablando de los judíos del Yemen, pero voy a terminar hablando de los judíos de los de Marruecos. No voy a hablar de los judíos de Marruecos en particular en este momento, pero siempre pienso en los guías que nos decían en todas las libertades que gozan las mujeres en Marruecos, y me acordé en la mujer del rey, que nunca nadie sabe a dónde fue a parar y qué fue de su vida. Por eso estamos pensando en países donde las mujeres prácticamente carecen de todos los derechos, y sobre todo estoy pensando en más allá de que hay gente que aquí se hace la distraída de cómo dicen que en Irán hay chicas que las están envenenando porque no quieren ya que vayan más a las escuelas. Es decir, en vez
mirar hacia el futuro, el pasado, y pienso en las mujeres de Turquía también, a dónde las lleva toda esta condición religiosa. Bueno, lamento haberme desviado del tema, pero no lo pude evitar. Bueno, volveremos a encontrar el cauce en la próxima entrega. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima. Bueno, chao Jorge, muchas gracias y en la próxima nos encontramos.